Buenos días, amigos y amigas del canal. El día de hoy vengo a proponeros un negocio. En este caso, estamos hablando de cuchillos. El otro día estuve en un mercado de pulgas. A mí me gusta ir a ese tipo de mercado, pues siempre encuentras cosas interesantes. Y encontré esto. Esto es un cuchillo Aitor. Como sabéis, la casa Aitor es una casa histórica, incluso legendaria dentro del mundo de la cuchillería. Y es una casa que cerró en el 2002, creo. Entonces, luego volvió a abrir. Ahora ya como Aitor Pielcu, creo que se llama. Entonces hizo que aquellos cuchillos de antes de 2002, de antes de esa época, se hayan convertido casi en cuchillos de colección. Son muy demandados, a la gente le gusta mucho, son muy buscados. Y este cuchillo es uno de ellos. Este cuchillo concretamente, por lo que he buscado, lo he investigado, creo que de los años 70-80. Mi idea de este cuchillo, voy a abrirlo. Veamos. Además, este cuchillo tiene un acabado a espejo. La verdad que llama mucha atención, muy bonito. Aquí vemos el grabado de, no sé si se aprecia a ver, el grabado de Aitor. Y bueno, la idea de este cuchillo es o bien venderlo o bien cambiarlo por algo que me interese. Entonces, antes de nada, os lo voy a mostrar. Voy a hacer una pequeña revisión para que veáis cómo es y en qué estado se encuentra. Y espero que podamos llegar a un acuerdo y hagamos un negocio o un acuerdo. Respecto al precio, si estáis por comprarlo en lugar de un trueque, el precio lo vais a poner vosotros, no yo. Entonces, no sé, lanzadme alguna propuesta de qué precio proponéis y miramos a ver. Bueno, el cuchillo en cuestión es este. Vemos como viene una funda plástica. El cuchillo lo retiene muy bien. Suena un poco, pero es normal. En estas fundas plásticas o de Kydex suena un poco el cuchillo. Por eso los cazadores no utilizan estas fundas, porque si no los animales los detectarían. Entonces viene esta funda plástica que trae una piedra de afilado. No sé qué grano es, pero es un grano grueso, ¿eh? Esta piedra afila el cuchillo. Come acero, ¿eh? No es de estas para sentado, para mantener afilado, no, esta afila. Si nos sacamos el cuchillo, bueno, tiene un corchete aquí. Y si sacamos el cuchillo, con cuidado de no dañarlo, volviendo a la funda, bueno, pues vemos que tiene una trabilla de cuero. El cuero es grueso, de cuero de calidad, ¿eh? Aquí tiene una hendidura, no sé muy bien para qué es. La trabilla es generosa, aquí le cabe un cinturón grande. Y aquí tiene esa trabilla que es la que sujeta el mango del cuchillo. Tiene esta forma así en diagonal, que hace que se acople perfectamente el cuchillo, el logo de Aitor. Aquí abajo tiene, bueno, un agujero, una raja grande para drenar. Y poco más. Esta sería la funda. Respecto al cuchillo, bueno, pues el cuchillo tiene una longitud total de unos 25 centímetros aproximadamente, un ancho de pala de unos 3 centímetros, tiene un acabado a espejo, que la verdad es que lo hace muy llamativo y la verdad es que muy bonito, ¿eh? Realmente a los cuchillos con acabado de espejo pues le da un toque muy, muy especial. Tiene un vaciado plano que va desde el lomo hasta el final y al final tiene un microbiser muy pequeño en esta parte. Y en esta parte tiene un filo micro cerrado. No sé si se aprecia a ver, una sierra pero muy pequeña, muy fina. Aquí, en este trozo. Tiene un clip point potente. Vemos la punta que tiene, muy rollo Bowie.
Tiene un doble vaciado, pero sin afilar. Esto no está afilado. Y poco más respecto de la hoja. Respecto del mango, pues es un mango plástico bastante grueso, no es delgado, se siente que te llena la mano. Tiene una guarda plástica y un talón. No tiene cordón fiador. Tiene una forma anatómica. Vemos como aquí es más estrecho y aquí un poco más abultado para mejorar el agarre. Bueno, aquí vemos el logo de Aitor Spain. Y aquí el logo, la pegatina. Bueno, pegatina o el logo este plástico. Y este es el cuchillo. En cuanto a la espiga, pues realmente no he alcanzado a encontrar si la espiga llega, es de espiga completa, es de espiga de cola de ratón o llega más corta. La verdad es que no lo sé. Si alguno de vosotros sabéis algo, pues me gustaría que me lo dijerais, me ayudaría mucho. Y básicamente ese es el cuchillo. Ah, bueno, el espesor. El espesor son de unos 3 milímetros de espesor. No es un cuchillo excesivamente grueso. En aquella época, como decía, no se llevaban los cuchillos tan gruesos. Y básicamente esto es el cuchillo. En cuanto al estado, bueno, pues hay que decir que este cuchillo no ha sido afilado nunca. Aquí se puede ver las marcas del filo, como no tiene apenas marcas. También es verdad que este cuchillo no corta mucho. Ahora mismo no corta, pero no he querido tocarlo ni afilarlo para no dejarle ninguna marca. Pero el cuchillo no... Yo creo que este cuchillo, quien lo compró, lo utilizó para llevárselo al campo y cortar bocata, si acaso alguna ramita, pero poco más. No le dio los trotes, ni mucho menos hizo batones, ni macheteo, ni cosas de esas burrerías que hacemos nosotros hoy en día. Estoy seguro que no. No tiene, aquí tiene un poquito de, bueno, ni arañazo, no sé, un poquitín, pero nada. Vamos, que la verdad es que está el cuchillo perfecto. En cuanto al mango, pues igual, el plástico es que hasta brilla todavía. El único defecto que tiene es este. Aquí en la guarda sí tiene un poco de arañazo. Aquí sí vemos un poco una picotada. Seguramente sería cuando estaría cortando algo, alguna rama o algo, y le pegó con algo aquí. Pero por lo demás, es que no tiene nada. Respecto a la funda, 3/4 lo mismo. Vemos como la piedra, yo que no se ha utilizado nunca, vemos como está plana totalmente. No tiene la típica curva esa que hace así cuando afilamos los cuchillos. Está plana, el plástico está perfecto. El único defecto es aquí en esta remache que tiene un poco... Yo creo que esto tiene como cromado y se ha saltado un poco el cromado. Y aquí un poco, yo creo que ese es el único defecto. Y el corchete pues también parecido. Aquí un poco ha saltado un poco como, no sé, la pintura esa que lleva, no sé. Bueno, pero prácticamente casi nada. El cuero no tiene ninguna picotada. No, es que está perfecto. Bueno, la piedra está un poco... Aquí tiene en el canto tiene un poquillo de suciedad. Pero nada. La verdad es que el cuchillo está perfecto. Bueno. Y entonces... A ver, que cambie de cámara. Y entonces, ¿cuál es mi idea? Pues bueno, este cuchillo quiero o bien venderlo o bien cambiarlo por algo que me interese. ¿Por qué? Porque yo todos los cuchillos que utilizo, en que tengo, lo utilizo. Yo no concibo un cuchillo, por muy caro que sea, no utilizarlo. Y este cuchillo, aunque es perfectamente utilizable, un cuchillo es un buen cuchillo, y yo un cuchillo podría utilizarlo muchas veces. Pero no es el tipo de cuchillo que a mí más me gusta. A mí me gusta cuchillos un poco más grandes, más gruesos. Entonces yo creo que no lo voy a utilizar mucho. Al final lo voy a terminar teniendo ahí guardado a modo de colección, pero no va a ser el cuchillo que me voy a llevar siempre. Entonces por eso. Y como yo tampoco soy muy amigo de coleccionar cosas y no lo utilizo, y como yo sé que muchos de ustedes os gusta coleccionar y soy amantes de, sobre todo de, pues eso, de Aitor, los cuchillos Aitor antiguos, pues al final, como en este mundo estamos para ayudarnos, para compartir experiencias y demás, pues por eso quiero ponerlo o a la venta o a intercambiar por algo.
Entonces, el que esté interesado me puede escribir, o bien, si lo desea públicamente, en comentarios, o bien me puede escribir al correo del canal. Incluso si hablamos por correo, pues le puedo pasar mi teléfono y podemos hablar telefónicamente, no tengo ningún problema. Yo sin más, con este cuchillo me despido, espero pueda llegar a un acuerdo con alguien y nos vemos en la próxima. Disfrutad de la naturaleza.